Bienvenidos a esta charla, un espacio que abrimos desde Eduquivotos. Hoy queremos compartir y, analizar a fondo una investigación muy interesante que publicamos hace poco aquí mismo, en nuestra revista de investigación en Ciencias Sociales y Económicas. Así es, una publicación que, como saben, edita nuestro Observatorio de Ciencias Sociales y Humanas aquí en Ibagué, justamente para poner a circular el conocimiento que generamos en casa, ¿no? En Eduquivotos. Exacto. Y el trabajo en el que nos vamos a centrar hoy lleva por título Las libertades instrumentales en la organización estatal colombiana. El autor es Francisco Fabiani Molina Bustos, investigador de Eduquivotos, un colega nuestro. Un trabajo muy oportuno, en la verdad, porque toca una cuestión central para el país. Sí. Lo que hace el artículo es bastante revelador, diría yo. Toma el título quinto de nuestra Constitución del 91, esa parte que nos dice cómo se organiza el Estado colombiano. La estructura, las ramas del poder, todo eso. Eso mismo. Y lo analiza con unas gafas muy particulares. Las del economista y filósofo Amartya Sen y su concepto del desarrollo como libertad. Una perspectiva potente, sí señor, que nos obliga a mirar más allá de la arquitectura legal, digamos, y preguntarnos por el impacto real. En la vida de la gente. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Desentrañar, siguiendo el análisis de Molina Bustos, hasta qué punto esa estructura del Estado que diseñó la Constitución realmente funciona como un motor. O quizás como un freno. Para esas libertades que Sen considera esenciales. Esenciales para que las personas puedan vivir una vida plena. Y vaya si es pertinente mirarlo ahora mismo, con todo lo que pasa. Claro, uno se pregunta, ¿por qué detenerse en esto hoy? Pues pensemos en Colombia. Hablamos de desigualdades que no ceden, de los retos enormes para implementar los acuerdos de paz, de la corrupción que parece filtrarse por todas partes, las brechas territoriales. Esas brechas tan marcadas entre regiones. En ese contexto, entender si nuestras instituciones de verdad están facilitando que la gente sea más libre, que tenga más capacidad de elegir, de actuar, pues es crucial. Bueno, entremos en materia entonces. Esta idea de Sen realmente cambia la perspectiva. ¿Qué significa eso de desarrollo como libertad? Pues mira, es un giro fundamental respecto a la visión, digamos, más tradicional. Sen argumenta que el desarrollo no puede medirse solo por indicadores económicos. El Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita. Lo típico, sí. Exacto. Eso es importante, claro, pero es un medio, no es el fin último. Entonces, ¿cuál es el fin según Sen? El fin es la expansión de las libertades reales de las personas, o sea, la capacidad efectiva que tienen para elegir y llevar adelante la vida que ellas consideran valiosa. Y ahí introduce dos conceptos clave. Agencia. Agencia. Sí, que es nuestra habilidad para actuar y lograr cambios basados en nuestros propios valores, nuestros objetivos, y elección. O sea, tener alternativas reales entre las cuales decidir. Se supera esa idea de ver a la gente solo como receptores pasivos de programas. No. Entendido. No se trata solo de tener más cosas, más plata, sino de poder hacer más, de poder ser más, según los criterios de cada uno, precisamente. Y para que esa libertad y esa agencia, florezcan, Sen identifica 5 tipos de libertades instrumentales. Las llama así porque son como herramientas, ¿sabes? Medios esenciales para alcanzar esa libertad más amplia. Y lo clave es que están interconectadas. Interconectadas. Sí, se refuerzan o se debilitan mutuamente. Piénsalo como las patas de una mesa. Si una falla, pues toda la mesa se tambalea. No funcionan aisladas. Interesante esa idea de la interconexión. Me gusta la metáfora de la mesa. ¿Cuáles son esas 5 libertades instrumentales? Bueno, la primera es la libertad política. Aquí hablamos del derecho a participar en la vida pública, a elegir y ser elegido, a expresar opiniones sin temor, a tener acceso a información plural, a poder fiscalizar a quienes gobiernan. Es la base de la ciudadanía activa, digamos. De acuerdo, la voz y el control ciudadano, fundamental. La segunda. La segunda son las facilidades económicas. Son las oportunidades que tienen las personas para utilizar recursos económicos, ya sea trabajando, produciendo, comerciando, accediendo a crédito. Todo eso para mejorar su bienestar. No es solo tener riqueza acumulada, sino poder participar en la actividad económica en condiciones, digamos, razonables. Bien, política y economía cubiertas. ¿Qué sigue?
Tercero, las oportunidades sociales. Aquí entra todo lo relacionado con el acceso a servicios básicos que desarrollan nuestras capacidades como personas. Educación de calidad, atención en salud, nutrición adecuada, vivienda digna. Son condiciones fundamentales para que podamos funcionar como seres humanos plenos y, claro, ejercer las otras libertades. Esas tres parecen como bastante intuitivas, ¿no? Salud, educación, economía, política. ¿Cuáles son las otras dos? A ver. La cuarta son las garantías de transparencia. Esto se refiere a la necesidad de operar en un entorno donde las interacciones, tanto sociales como económicas, se basen en la confianza, en la claridad. Implica instituciones abiertas, que rindan cuentas, y mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la corrupción. Sin transparencia, pues, las reglas del juego son opacas y benefician solo a unos pocos, ¿no? Uf, fundamental en un país como Colombia, sin duda. ¿Y la última? La quinta es la seguridad protectora. Son esas redes de apoyo institucionalizadas, como el seguro de desempleo, las pensiones, la asistencia social, que protegen a las personas de caer en la miseria extrema ante situaciones adversas. Una crisis económica, una enfermedad grave, la vejez, la violencia, un desastre natural. Es como un colchón de seguridad social, para entendernos. Y mencionabas que se refuerzan mutuamente. ¿Podrías dar un ejemplo rápido de eso? Claro. Por ejemplo, una buena educación, que es una oportunidad social, te permite participar mejor en política, entender mejor las propuestas, ¿verdad? Y también te da herramientas para acceder a mejores empleos, que son facilidades económicas. O piensa en la transparencia. Si hay transparencia en el gobierno, pues se asegura que los recursos para salud o para la seguridad protectora se usen bien, lleguen a donde tienen que llegar. Entiendo. Y al revés también funciona. La falta de seguridad económica, por ejemplo, la pobreza extrema, puede llevar a la gente a depender de redes clientelares para sobrevivir, y eso debilita muchísimo la libertad política real. Es todo un sistema interdependiente. Queda bastante claro el marco de Sen. Ahora, el desafío que aborda el artículo de Molina Bustos, el de nuestro colega aquí en Eduquivotos, es conectar todo esto con nuestra realidad institucional. Específicamente con el título 5 de la Constitución del 91, el que dibuja la estructura del Estado, las tres ramas del poder, legislativa, ejecutiva, judicial, y los órganos autónomos de control. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo dialoga esa arquitectura estatal con estas libertades de Sen? Pues fíjate que el análisis de Molina Bustos muestra que al menos en el diseño formal, en lo que quedó escrito en la Constitución, hay correspondencias bastante claras. Por ejemplo, elementos como la separación de poderes, la elección popular del Congreso y del presidente, la existencia de mecanismos de participación ciudadana, todo eso apunta directamente a fortalecer las libertades políticas. La idea era desconcentrar el poder y darle canales a la ciudadanía. Su momento. Y con las otras libertades. Las económicas, por ejemplo. Con las facilidades económicas, aunque no estén exclusivamente reguladas en el título 5, la Constitución sí le da herramientas al Estado, cuya estructura define precisamente el título 5, para intervenir en la economía. ¿Con qué fin? Buscando reducir desigualdades y promover el acceso a la propiedad, a los recursos productivos. Esa capacidad de intervención estatal se vincula directamente con crear oportunidades económicas para la gente. Ya. ¿Y qué pasa con las oportunidades sociales como salud y educación? ¿También dependen de esa estructura? Totalmente. La estructura del Estado definida en el título 5 es la responsable última de hacer realidad los derechos sociales que están consagrados en otras partes de la Constitución. Piensa en la rama ejecutiva con sus ministerios, sus entidades y la coordinación con alcaldías, gobernaciones. Son ellos los que deben implementar las políticas de salud, de educación, de vivienda. Sin esa maquinaria estatal funcionando bien, las oportunidades sociales se quedan en letra muerta, en promesas. Entendido. Es la maquinaria la que tiene que funcionar. ¿Y qué hay de la transparencia y la seguridad protectora? ¿Cómo encajan ahí los órganos de control y la justicia? Pues mira, para las garantías de transparencia, el título 5 es central, porque crea o fortalece órganos de control como la Contraloría General, que vigila cómo se gasta la plata pública, el control fiscal, o la Procuraduría General, que vigila la conducta de los funcionarios, el control disciplinario. Su mera existencia busca generar rendición de cuentas, ¿no?
Y para la seguridad protectora, las instituciones de justicia y la fuerza pública, cuya organización básica también está delineada allí, son las encargadas, en teoría, de garantizar el orden, la convivencia pacífica y la protección de los derechos fundamentales de todos. Entonces, si uno mira el plano, el diseño de 1991, parece que los constituyentes sí tuvieron en mente crear un Estado que, en teoría al menos, debería promover estas 5 libertades instrumentales de Zen. Construyeron como el andamiaje necesario, pero claro, una cosa es el plano y otra muy distinta es la construcción. ¿Qué encontró el análisis de Molina Bustos sobre cómo funciona esto en la práctica? ¿Se materializa esa promesa constitucional? Ahí es donde el estudio nos baja a tierra, como decíamos antes, y pone el dedo en la llaga. Porque si bien el diseño formal tiene esos elementos que acabamos de mencionar, la investigación que hizo nuestro colega aquí en Eduquivotos evidencia una brecha enorme, a veces diría yo abismal, entre lo que dice la norma constitucional y la experiencia cotidiana de millones de colombianos. Vamos desgranando eso un poco. Empecemos por las libertades políticas. ¿Qué dice el análisis sobre ellas? ¿Funcionan bien en la práctica? Bueno, el estudio reconoce avances, ¿no? Hay elecciones periódicas, un congreso que sesiona, partidos políticos, pero señala varias grietas importantes. Por un lado, el clientelismo tan arraigado. Esa práctica de intercambiar favores, puestos, a veces dinero por votos, pues distorsiona la representación popular. Claro, votas por necesidad, no por convicción. Exacto. Luego está la violencia. La violencia que todavía sufren líderes sociales, líderes políticos en muchas regiones, coarta la participación libre y segura. Y finalmente, la subrepresentación histórica de ciertos grupos, pueblos étnicos, mujeres, campesinos, en los espacios reales de poder muestra que la agencia política no es igual para todos. O sea, el derecho formal al voto existe, sí, pero las condiciones para ejercerlo de forma autónoma, informada, segura, son muy, muy desiguales. Entiendo. La fachada democrática está, pero con problemas estructurales serios detrás que la debilitan. Y en cuanto a las facilidades económicas, ¿cómo estamos ahí? Aquí la brecha es quizás de las más visibles, de las que más duelen. La Constitución permite al Estado intervenir para buscar equidad, como decíamos. Pero, ¿qué nos muestra la realidad? Una de las desigualdades de ingreso y de riqueza más altas del mundo. El acceso al crédito, por ejemplo, es una verdadera odisea para los pequeños productores, para los campesinos, para los emprendedores fuera de las grandes ciudades. Cierto. Y las diferencias en infraestructura productiva, piensa en vías terciarias, en riego, en conectividad a Internet, entre el centro del país y la periferia son brutales. La norma que habilita la intervención estatal parece no ser suficiente o no se aplica con la fuerza necesaria para generar oportunidades económicas reales y equitativas para todos. Eso se palpa en el día a día, la verdad. ¿Qué pasa con las oportunidades sociales? Mencionaste salud, educación. A ver, el artículo es justo en esto y reconoce que ha habido avances importantes en cobertura, sobre todo en educación básica y en afiliación a salud, desde el 91. Negar eso sería faltar a la verdad. Pero... Siempre hay un pero. Siempre hay un pero, y es grande. La calidad y el acceso efectivo son tremendamente desiguales. Las zonas rurales, las comunidades étnicas, las áreas más golpeadas por el conflicto armado, siguen teniendo déficits enormes en calidad educativa, en acceso a servicios de salud especializados. Y esto, como bien dice Sem, limita directamente la capacidad de las personas para desarrollar sus capacidades, para poder elegir y construir su proyecto de vida. La desigualdad territorial vuelve a aparecer como un factor clave, ¿no? Es un patrón. Y la transparencia. ¿Funcionan esas garantías que mencionabas? La Contraloría, la Procuraduría. Instituciones de control robustas en el papel, sí, creadas o fortalecidas por la Constitución. Pero ¿qué percibe la ciudadanía? Una corrupción rampante, ¿verdad? Y los escándalos que a veces salpican incluso a estas mismas entidades de control, sugiriendo que pueden ser capturadas por intereses políticos o económicos, pues minan terriblemente la confianza pública. La percepción generalizada, y los índices internacionales lo confirman, es que las garantías de transparencia se quedan cortas, no logran asegurar del todo esa rendición de cuentas efectiva. Es un punto crítico para la legitimidad misma del Estado, claro. Y finalmente, la quinta libertad, la seguridad protectora. ¿Cómo salimos en esa foto? Aquí también hay un contraste muy fuerte. La Constitución ordena proteger a los ciudadanos, garantizar sus vidas, sus bienes. Pero la persistencia del conflicto armado en varias regiones, el drama continuo del desplazamiento forzado,
la inseguridad ciudadana que se vive en ciudades y campos. El día a día de muchos. Exacto. Y a eso súmale el altísimo nivel de informalidad laboral, que deja a millones de trabajadores sin acceso real a salud contributiva, a pensiones, a un seguro de desempleo si pierden su trabajo. Todo esto muestra que el Estado falla en proteger eficazmente a los más vulnerables. Esa red de seguridad tiene agujeros demasiado grandes. Entonces, si volvemos a esos conceptos centrales de CEN que explicaste al principio, agencia y elección, ¿qué nos dice todo esto? El análisis de Molina Bustos parece apuntar a una conclusión bastante dura, ¿no? Muchos colombianos tienen derechos escritos en un papel muy valioso, que es la Constitución. Pero las barreras estructurales, la pobreza, la violencia, la discriminación, la falta de oportunidades reales en su territorio, les impiden ejercerlos de verdad. Es como tener la llave de la casa, pero no tener fuerzas para girarla. O encontrar la puerta bloqueada desde adentro. Esa es una metáfora muy adecuada. La libertad formal no se traduce automáticamente en libertad real, en capacidad efectiva de elegir y actuar. Y ojo, el estudio no se queda solo en constatar esta brecha, en el diagnóstico. A partir de este análisis, también sugiere algunas líneas de acción, recomendaciones orientadas precisamente a intentar cerrar ese abismo entre la promesa constitucional y la realidad vivida. Ah, bien. ¿Podrías mencionar algunas de esas recomendaciones que surgen del análisis? Para no quedarnos solo con el panorama complejo. Claro. Por ejemplo, para fortalecer la libertad política, se insiste mucho en la necesidad de proteger de manera mucho más efectiva a líderes y lideresas sociales, a defensores de derechos humanos, a los firmantes de paz, que son cruciales para dinamizar la democracia local, pero que están muy expuestos. Para impulsar las facilidades económicas, se habla, por ejemplo, de avanzar en reformas tributarias que sean genuinamente progresivas, que pague más quien más tiene, y de implementar apoyos decididos a la economía campesina, a los pequeños productores, que son la base económica en muchas regiones olvidadas. Entiendo. Y en lo social y en la transparencia, ¿qué se sugiere? En oportunidades sociales, la clave parece ser invertir más, sí, pero sobre todo invertir mejor. Mejorar la calidad en educación y salud, y priorizar decididamente las zonas rurales y periféricas para cerrar esas brechas tan grandes. Para las garantías de transparencia, se sugiere buscar mecanismos para blindar un poco más a los órganos de control de la politiquería, de la captura política, y al mismo tiempo fomentar mucho más la veeduría ciudadana, el control social desde abajo. ¿Y alguna recomendación clave sobre la seguridad protectora? Sí, en seguridad protectora, se plantea la urgencia de ampliar la cobertura de la seguridad social para cobijar a esa enorme población trabajadora informal que hoy está desprotegida. Y por supuesto, proteger y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado, que es una deuda pendiente. Y hay algo que cruza todo esto. ¿Qué sería? La necesidad de aplicar siempre un enfoque territorial e interseccional en las políticas públicas. Interseccional. Explícanos un poco qué significa eso exactamente en este contexto. Significa reconocer que las barreras y las necesidades no son las mismas para todas las personas. Factores como el género, la pertenencia étnica, la orientación sexual, la discapacidad o simplemente el lugar donde se vive, se cruzan, se intersecan, creando desventajas particulares acumuladas para ciertos grupos. Un enfoque interseccional busca entender y abordar esas múltiples dimensiones de la desigualdad de manera simultánea, no tratar a todos como si fueran iguales o tuvieran los mismos problemas. Entendido. Mirar la realidad en toda su complejidad, con todas sus capas. Bueno, si intentamos resumir un poco lo que nos deja esta exploración del artículo de Francisco Molina Bustos, publicado aquí en la revista de Eduquivotos, diríamos que tenemos una Constitución del 91 que, en su título 5, sobre cómo se organiza el Estado, plasmó en el papel una visión bastante avanzada para su época, ¿no? Alineada con principios clave para promover las libertades humanas, en la línea de lo que propone Amartya Sen. Así es. El diseño constitucional de 1991 tiene méritos innegables si lo miramos en perspectiva histórica, comparado con lo que había antes. Incorporó una visión de derechos y de Estado social que fue un avance significativo, sin duda. Pero, y es un pero grande, parece la tensión fundamental, el nudo crítico, está en esa brecha persistente, esa brecha entre la promesa escrita y la capacidad real de ese Estado y de la sociedad colombiana en su conjunto para convertir esas libertades formales, las del papel, en capacidades y opciones de vida significativas para toda la ciudadanía, sin importar su origen, su género
o el rincón del país donde le tocó nacer o vivir. Esa es exactamente la compusión central del estudio de Molina Bustos. El cumplimiento de las libertades instrumentales de SENA en Colombia es parcial, es fragmentado y es profundamente desigual. Tenemos el marco normativo, sí, la estructura estatal básica está definida, pero los enormes desafíos estructurales, el conflicto armado y sus secuelas, la desigualdad abismal, la debilidad institucional en muchas regiones, la corrupción endémica, actúan como frenos muy poderosos que impiden la plena realización de esas libertades. Podríamos decir que el proyecto de país que esbozó la Constitución de 1991, en términos de libertades reales y efectivas para todos y todas, sigue siendo una tarea inacabada. Una tarea pendiente que ya cumple más de 3 décadas. ¿Impresiona decirlo así? Sí, y lo que deja claro el análisis es que para pasar de la libertad escrita en la ley a la libertad sustantiva, esa que se vive en el día a día, no basta con tener buenas normas, por más bien intencionadas que sean. Se necesita una voluntad política férrea y sostenida en el tiempo. Se necesitan instituciones que funcionen de verdad en todo el territorio, no solo en Bogotá. Y se necesita un compromiso real de toda la sociedad para atacar de frente esas raíces estructurales de la desigualdad que limitan la agencia, la capacidad de actuar de tanta gente en Colombia. La verdad. Y quizás, para seguir pensando, para no cerrar la conversación del todo, vale la pena dejar una pregunta abierta. Una pregunta que se desprende del estudio. ¿Hasta qué punto puede un diseño institucional, por muy bien intencionado que sea en el papel, y podemos decir que en buena medida lo es el título 5 de nuestra Constitución, transformar realmente una sociedad si no se atacan al mismo tiempo y con la misma determinación esas raíces profundas de la desigualdad, de la exclusión, de la violencia, que terminan limitando la libertad real de las personas y a menudo capturando o debilitando esas mismas instituciones que fueron diseñadas para protegerlas? Una pregunta potente, sin duda, que nos invita a mirar más allá de las leyes y las estructuras formales. Para quienes quieran profundizar en este análisis tan relevante que hemos discutido hoy, les recordamos que se basa en el artículo Las libertades instrumentales en la organización estatal colombiana. El autor es Francisco Fabián y Molina Bustos, investigador de nuestra casa, Eduquivotos. Un colega que ha hecho un gran trabajo, sí. Y el artículo está publicado en el volumen 3 de la revista de investigación en Ciencias Sociales y Económicas de Eduquivotos, que es editada por nuestro Observatorio de Ciencias Sociales y Humanas aquí en Ibagué. Pueden encontrar la revista y el artículo completo, por supuesto, en nuestra página web, eduquivotos.com. Es una lectura muy recomendada, de verdad, para quien quiera comprender mejor los desafíos institucionales de Colombia desde una perspectiva diferente, centrada en las personas y sus libertades reales. Muchísimas gracias por compartir este análisis tan detallado y